Hoy vamos a aprender el interrogativo del pasado continuo en inglés. Entonces, primero revisemos rápidamente que el pasado continuo o past continuous tense utiliza al verbo to be como auxiliar conjugado en pasado simple, más el verbo que describa la acción conjugado en gerundio. Entonces, tenemos que recordar que el pasado simple del verbo to be tiene dos conjugaciones posibles. El verbo to be es el auxiliar. Y las conjugaciones en pasado simple van a ser was y were. Ahora sí podemos pasar a ver la estructura del interrogativo. Entonces, aquí tenemos primero todos los pronombres personales que hacen la vez de sujetos de la pregunta. Para el pronombre personal, o para los pronombres personales, más bien dicho, I, he, she y it, se utiliza la conjugación was del verbo to be en pasado simple. Para los pronombres personales you, tanto tú como vosotros, we y they, se utiliza la conjugación were para el pasado simple del verbo to be, que es nuestro auxiliar. Fíjense que el verbo to be, el auxiliar, es el que va a empezar la pregunta. Después tendremos al sujeto, en este caso expresado por todos los pronombres personales, y terminaremos o cerraremos la pregunta con el verbo que describa la acción conjugado en gerundio. Recuerden que el gerundio es simplemente agregar la ing, la terminación ing, al verbo en su forma base. Tiene algunas reglas particulares, entonces ese capítulo les dejaré en la caja de descripciones abajo. Ahora sí, pasemos a reforzar esto con ejemplos. Veamos esta primera pregunta. Were you walking the dog this morning? ¿Estabas paseando al perro esta mañana? Were you walking the dog this morning? Was Steven listening to our conversation? ¿Estaba Steven escuchando nuestra conversación? Was Steven listening to our conversation? Quiero que se fijen en la estructura de ambas preguntas. En verdad es igual. Tenemos el verbo to be, que es el auxiliar, seguido del sujeto, en este caso you, y seguido del verbo que describe la acción, walking. Y va a ser igual con la otra pregunta. El verbo to be, en pasado simple, para el pronombre personal o el sujeto correcto, seguido del sujeto, seguido del verbo que describe la acción conjugado en gerundio. Y después obviamente vendrá un complemento. Pasemos a ver otros ejemplos más. Was it raining in your neighborhood? ¿Estaba lloviendo en tu barrio? Was it raining in your neighborhood? Were they flying to Miami last night? ¿Estaban viajando a Miami anoche? Were they flying to Miami last night? Fíjense que aquí, al igual que en los ejemplos anteriores, tenemos la misma estructura para el interrogativo en el pasado continuo. Comenzamos con el verbo to be en pasado simple conjugado para el sujeto correcto. Obviamente después del verbo to be tenemos al sujeto y después al verbo que describe la acción conjugado en gerundio. En verdad es un tiempo que no es complicado aprender. La clave es acordarse de la conjugación correcta del verbo to be en pasado simple y de los gerundios. Ahora, también en inglés podemos realizar preguntas en negativo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues entonces volvamos a la estructura del interrogativo en el pasado continuo. Fíjense, tenemos primero el verbo auxiliar, el verbo to be conjugado en pasado, seguido del sujeto, seguido del verbo en gerundio, que va a ser el verbo que describa la acción de la pregunta. Entonces, ¿cómo realizamos estas preguntas en negativo? Pues simplemente vamos a usar el negativo del verbo to be, was y were. Las contracciones más específicamente. Entonces nos va a quedar wasn't I o weren't you.
Fíjense, utilizamos las contracciones de was not y were not, si es que se acuerdan del negativo. Ahora, podemos utilizar de forma completa. Ahí utilizaríamos simplemente el verbo to be, el sujeto, y la palabra negativa not después del sujeto. Pero en verdad en inglés eso no es común en el hablado cotidiano, por lo que no me parece necesario aprenderlo. Van a escuchar constantemente, cuando escuchan una pregunta negativa, la contracción del verbo to be, en este caso, ya que hablamos del pasado continuo. Entonces veamos esto con ejemplos, como siempre. Veamos los ejemplos que teníamos anteriormente. Comencemos con la primera pregunta. Were you walking the dog this morning? ¿Estabas paseando al perro esta mañana? Si queremos convertir a esta pregunta en una pregunta negativa, la vamos a cambiar así. Weren't you walking the dog this morning? ¿No estabas paseando al perro esta mañana? Weren't you walking the dog this morning? Fíjense que simplemente agregué la contracción de were not, que es weren't. Y después la estructura se mantiene igual, sujeto y el verbo que describe la acción conjugado en gerundio. Vamos con el segundo ejemplo. Was Stephen listening to our conversation? ¿Estaba Stephen escuchando nuestra conversación? Si quiero cambiar esta pregunta a una pregunta negativa, pues simplemente voy a utilizar el verbo to be de su forma negativa contraída, es decir, wasn't, seguido del sujeto Stephen y del verbo que describe la acción, listening. Y me queda la pregunta así. Wasn't Stephen listening to our conversation? ¿No estaba Stephen escuchando a nuestra conversación? Simple. Veamos los últimos ejemplos. Was it raining in your neighborhood? ¿Estaba lloviendo en tu barrio? Ahora cambiemos a una pregunta en negativo. Wasn't it raining in your neighborhood? ¿No estaba lloviendo en tu barrio? Wasn't it raining in your neighborhood? Ahora cambiemos al último ejemplo. Were they flying to Miami last night? ¿Estaban viajando a Miami anoche? Para convertir esta pregunta en negativa me queda de la siguiente manera. Weren't they flying to Miami last night? ¿No estaban viajando a Miami anoche? Weren't they flying to Miami last night? Entonces fíjense que en ambos ejemplos lo que agregamos fue la contracción negativa del verbo auxiliar, en este caso el verbo to be en pasado simple, wasn't para it y weren't para they, seguido de los sujetos obviamente y de los verbos que describen la acción o las acciones en este caso, conjugados en gerundio. Es bastante simple. Y ahora que hemos visto por primera vez preguntas negativas, voy a agregarles aquí en la pantalla la lección sobre cómo formular preguntas negativas en diferentes tiempos, además de la lección del afirmativo y del negativo en pasado continuo para que revisen si es que no la han visto. Entonces, les agradezco mucho que hayan asistido a esta lección y por ahora, thank you and goodbye.